Cristo sea con ustedes. Es un gusto estar otra vez aquí transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios en este grupo. Es la tercera vez que venimos con el propósito de seguir aprendiendo. Pedirle a los niños que se mantengan bien portaditos y a todos que prestemos atención al estudio de esta mañana. Bien, mis apreciados hermanos, el tema lleva por título Los obreros de la hora undécima. Vamos a ver a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía quiénes son los obreros de la hora undécima. Así que antes de orar y antes de pedir la dirección de Dios, quiero que vayamos a una cita de reflexión. Que me apoyen allá con la pantalla, por favor, gracias. Que se encuentra en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 8. Repito, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 8. Y dice así: la Escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo ¿de qué? De las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios y la tierra ¿con quién? Con el cielo. ¿Cuál es el propósito de las parábolas, mis apreciados hermanos? Unir la tierra ¿con quién? Con el cielo, y unir al hombre ¿con quién? Con nuestro Dios. Así que mediante la parábola de los obreros de la viña, descubrimos la relación y el trato que Dios tiene con la familia humana, especialmente con los obreros que Él designa en distintas generaciones para llevar un mensaje especial al pueblo de su generación. Así que, mis apreciados hermanos, teniendo en cuenta esta cita, donde las parábolas de Cristo son eslabones de la verdad, entendiendo que las parábolas de Cristo son cadenas de la verdad que unen al hombre con Dios y a la tierra con el cielo, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él el que bendiga el estudio de esta mañana. Oramos. De rodillas los que me pueden acompañar. Oramos. Amante Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdone nuestros pecados, límpienos de toda maldad, despiértenos, oh Dios del cielo. Pedimos una bendición especial para este estudio, que se quede con nosotros en esta hora y que lo que vamos a compartir sea solamente aquello que usted inspiró. Que no sean mis palabras ni mis comentarios, sino solamente la palabra del Señor transmitida mediante este humilde servidor, para que todos salgamos edificados. Toque mis labios con carbón encendido, que no solamente sea quitada mi culpa, sino la culpa de su pueblo en esta hora. Esto lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, vamos a la siguiente diapositiva y vamos entonces a ver los elementos de la parábola. Y antes de leer los elementos de la parábola, vamos al libro de Mateo, el capítulo 20, versículos del 1 al 9. Mateo capítulo 20, versículos 1 al versículo 9. Así que espero que usemos la Biblia y me sigan la lectura para poder, para que me comprendan lo que vamos a transmitir en esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 20, versículos del 1 al versículo 9. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a ¿quién? A un hombre, padre de familia, que salió ¿por dónde?
por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros con 1 denario al día, los envió ¿a dónde? A su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. ¿Qué sigue diciendo allí? Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando ¿con quiénes? Desde los postreros hasta los primeros. Ahora vamos a ver por qué a los primeros que se les paga el denario son a los últimos. Y dice el versículo 9: y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Así que bien, vamos a ver los elementos básicos e importantes de la parábola. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a llenar la pantalla de los elementos de la parábola para que todos podamos entender los elementos que ella menciona. Allí vemos, por ejemplo, al padre de familia. ¿Quién fue el que salió a contratar obreros muy temprano de la mañana? El padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? Todos sabemos quién es el padre de familia, ¿verdad? Cuando oramos, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Así que el padre de familia es Dios. Es Él el que tiene el control de la viña, es Él el que tiene el control de la tierra, es Él el que contrató mediante los siervos en esta tierra a obreros para ir al campo de labor. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 327, lo siguiente: el trato del jefe de la casa, ¿con quién? Con los obreros de su viña, representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Así que el padre de familia, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el padre de familia? Dios. Muy bien. Ya sabemos que nuestro Padre está en el cielo y Él es el que, mediante esta parábola, muestra la forma en que Él se relaciona con la familia humana. Vamos a ver quién representa entonces la viña. Vamos al libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 243. ¿Quién es el dueño de la viña? El padre de familia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice allí en Palabras de Vida, página 243? Dios reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador. ¿Pertenece a quién? A Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. Así que el padre de familia es Dios, la viña representa la tierra. ¿Qué representan los obreros? Vamos al libro de Lucas, el capítulo 10 y los versículos 1 y 2. Lucas, capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, y los envió de 2 en 2 delante de su faz, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a ¿quién? Obreros a su mies. Es decir, ¿quiénes representan los obreros? Los servidores
los mensajeros que Dios capacita para ir al campo de labor a llevar el mensaje a su pueblo, a su generación. Ahora bien, ¿qué representa la plaza? ¿A dónde estaban los obreros ociosos? ¿A dónde estaban? En la plaza, ¿verdad? ¿Qué dice la mensajera de Dios hablando de Mateo 23, donde se nos menciona la plaza? Testimonios para la iglesia, volumen 5, la página 189 nos dice: las siguientes palabras de Cristo se aplican ¿a quién? ¿A quién se aplican? A la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? ¿A dónde estaban los obreros desocupados? En la plaza. ¿Y qué representa la plaza? Representa la iglesia, a donde Dios está capacitando a los obreros para llevarlos ¿a dónde? Al campo de labor. Usted no puede ser obrero del Señor si usted no está ¿qué? Capacitado por Dios. Usted necesita ser instruido por Dios, capacitado por Él para poder instruir a otros, ¿verdad? Ningún maestro enseña a alumnos si no conoce lo que está enseñando. ¿Le doy a entender? Así que la plaza es la iglesia donde Dios está capacitando a los obreros. Bien, yo pregunto, ¿cuándo salió el padre de familia a contratar los obreros? ¿Muy temprano? Por la mañana. Es decir, que vamos a tratar con un día de labor. Vamos a tratar con la parte clara del día. ¿Cuántas horas compone un día, mis hermanos? ¿Cuántas horas compone un día? 24. Pero ¿cuántas horas compone la parte clara del día? 12 horas. Es decir, la parábola tiene que ver con un día de labor. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 11 y el versículo 9. Juan, capítulo 11 y el versículo 9. Juan 11, 9. Juan 11, 9. ¿Ya lo tienen? Dice Juan 11, 9. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día cuántas horas? 12 horas. Y si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahora, ¿qué representa el día de labor? Es el día parabólico en el cual el Señor contrata a los obreros a la viña. Vamos a Juan 9:4. Juan 9:4, allí mismo cerca atrás, nos dice algo interesante también. Juan 9:4. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Así que ya hemos descubierto los elementos básicos de la palabra. ¿Quién es el padre de familia? Dios. ¿Qué representa la viña? La tierra. Los obreros, los mensajeros que Él capacita en la casa de Dios para llevar el mensaje a otros. La plaza, ¿qué es? La iglesia. Y el día representa el tiempo parabólico en que Dios habría de contratar a los 5 grupos de obreros. Bien, vamos entonces a ver 3 principios importantes a considerar. Vamos a la siguiente, para entonces entrar a desarrollar los obreros de cada uno de los llamados. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 56 dice: Dios tiene una verdad, ¿cómo? ¿Cómo tiene una verdad? Especial, y una obra especial para su iglesia en cada generación. Es decir, que si en la parábola hay 5 grupos de obreros, son 5 ¿qué? Generaciones. Dice, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. Ahora bien, vamos a leer Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 698. ¿Qué nos dice allí? Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98. En cada época hay un ¿qué? Un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Así que, ¿qué es lo que hay en cada época, hermanos y hermanas? Un nuevo desarrollo de la verdad. La verdad va en crecimiento, va en aumento, va como en la luz de la aurora. Así como comienza el día con el sol,
allá saliendo del este y va creciendo. Así mismo la verdad de Dios. ¿Va cómo? Progresando. Y dice Conflicto de los Siglos, la página 594, lo siguiente: diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de ¿qué cosa? De alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Así que en cada generación hubo una verdad presente. ¿Qué es lo que acabo de decir? En cada generación que hubo una verdad como presente. Ahora bien, vamos a ver entonces el primer grupo de obreros. ¿Quiénes son ese primer grupo de obreros? Ahí está marcado en amarillo. ¿Quiénes son el primer grupo de obreros? Palabras de vida del Gran Maestro, página 330. Los judíos habían sido llamados primero ¿a dónde? A la viña del Señor. Así que ¿quiénes son los primeros en ser llamados? ¿Quién es el primer grupo de obreros? Los judíos. Y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Ahora bien, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con ellos? Ustedes recuerdan que el padre de familia hizo un acuerdo con estos obreros muy temprano por la mañana. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6, ¿lo tienen ya? Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver cuál fue el acuerdo que hizo el padre de familia con este primer grupo de obreros muy temprano por la mañana. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si obedeciereis ¿qué cosa? Mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor es el dueño ¿de qué? De la viña. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y de gente santa y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que, ¿quién es el primer grupo de obreros? Los judíos. ¿Cuál fue el acuerdo que Dios hizo con este primer grupo de obreros? Yo los saqué de Egipto, ahora ustedes van a ser mi pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Ahora, ¿cuándo fueron llamados este primer grupo de obreros? ¿Cuándo fueron llamados? Muy temprano, por la mañana. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fenómeno que sale muy temprano por la mañana para alumbrar el día? El sol. Ahora, ¿qué representa el sol bíblicamente? Vamos al Salmo 119 y el versículo 105. Salmo capítulo 119, versículo 105. Yo sé que este texto lo conocemos mucho de memoria, pero siempre es bueno abrir la palabra de Dios. ¿Qué dice allí? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que el primer grupo de obreros fue llamado cuando empezó a nacer, ¿qué cosa? La lámpara, la palabra de Dios. ¿Quién fue el primero en redactar la Biblia? Ahí lo dice, el Conflicto de los Siglos, la página 7. Durante los primeros 25 siglos de la historia, no hubo revelación escrita. La redacción de la palabra comenzó ¿con quién? En el tiempo de Moisés. Así que Moisés fue el que empezó a redactar la palabra de Dios. El primer grupo de obreros fue llamado cuando la Biblia empezó a nacer, es decir, la lámpara que alumbra el camino. Por eso la parábola comienza ¿con qué? Muy temprano por la mañana, porque son 5 llamadas desde el surgimiento de la Biblia hasta el fin de la gracia para el mundo. Así que bien, vamos a ver cuál fue su mensaje. Vamos a la siguiente diapositiva.
¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue la verdad presente de ellos? ¿Cuál fue su mensaje especial de su generación? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice así, Éxodo 25, 8. Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Me van a levantar un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Ahora, ¿el santuario era en el cielo o en la tierra? En la tierra. Esto quiere decir que el mensaje de verdad presente de los judíos antes de Cristo estaba basado en el sistema del santuario terrenal. Mire lo que dice Profetas y Reyes, la página 13 y 14. Repito, Profetas y Reyes, página 13 y 14. Dice: pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fueran atraídos a Él. ¿Por la enseñanza de qué cosa, mis hermanos? Del sistema de qué? De sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Esto quiere decir que la verdad presente de los judíos, del primer grupo de obreros, fue el sistema de sacrificios. ¿Que apuntaba a quién? Al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí mismo lo dice, por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado entre las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. En el libro de la Mensajera de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 12 y página 13, nos dice lo siguiente: Cristo era el fundamento ¿de quién? De la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Así que bien, voy a hacer la pregunta para ver si están despiertos los alumnos. ¿Quién es el primer grupo de obreros? Los judíos. ¿Cuándo fueron llamados ellos? Muy temprano por la mañana. ¿Qué fue lo que empezó a surgir en el tiempo de los judíos? La palabra de Dios, la lámpara, ¿verdad? ¿Cuál fue su verdad presente? El santuario terrenal, ¿y qué más? Y el sistema de sacrificio. Muy bien, ellos fueron sellados con esa verdad presente también. Ahora vamos al segundo grupo de obreros. Vamos al segundo grupo de obreros. Miren lo que dice allí. Hechos de los Apóstoles, página 15. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y ¿qué más? Sin letras, para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Hechos de los Apóstoles, la página 15. Así que, ¿quiénes son esos hombres humildes y sin letras? Los discípulos, muy bien. Así que el segundo grupo de obreros, ¿quiénes son? Los discípulos. Ahora, ellos fueron llamados a la hora tercera de la parábola, la hora tercera parabólica, que equivale para nuestro reloj las 9 de la mañana. Ahora, hay algo interesante, mis hermanos, porque Cristo fue crucificado a la hora tercera del día. ¿Sabían eso ustedes? ¿A qué hora fue crucificado Cristo? A la hora tercera del día. Vamos a Marcos, capítulo 15 y el versículo 25. Marcos, capítulo 15 y el versículo 25. ¿Ya lo tiene? Dice así: y era la hora, ¿qué cosa?
tercera cuando le crucificaron. Aquí se nos está hablando de un horario literal, es un día literal de 24 horas. El horario del estudio es como parabólico, pero aquí estamos tratando con un horario como real, literal. Es para que vean la similitud y lo curioso e interesante de que Cristo llamó a los apóstoles a la hora tercera de la parábola, pero él fue crucificado a la hora tercera del día literal. Ahora, ¿a qué hora recibieron los apóstoles del Espíritu Santo? A la hora tercera del día. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hechos 2, 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas, ¿qué cosa? La hora tercera del día. ¿A qué hora Cristo fue crucificado? A la hora tercera. ¿A qué hora los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? A la hora tercera del día. En la parábola, ¿a qué hora fueron llamados los discípulos? A la hora tercera del día. Tremenda coincidencia, ¿verdad? Interesante. Entonces, bien, apreciados hermanos, ¿cuál fue la verdad presente que predicaron los apóstoles? ¿Cuál fue su mensaje? Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué predicaban más los apóstoles? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, y los versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este ¿cómo? Crucificado. ¿Cuál fue la verdad presente de los apóstoles entonces? El mensaje de la cruz. Cristo crucificado, pero Cristo ya había también, ¿qué cosa? Resucitado. ¿Y qué más estaba haciendo Cristo ya? Haciendo una obra en el santuario celestial. Así que el segundo grupo de obreros, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿A qué hora fueron ellos llamados? A la hora tercera. ¿A qué hora recibieron el Espíritu Santo? ¿A qué hora fue crucificado Jesús? ¿Y cuál fue la verdad presente de este segundo grupo de obreros? Cristo crucificado y este resucitado. Esa fue su verdad presente de su generación. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, la página 15. Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. ¿Quién fue ese más grande maestro? Cristo Jesús. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Muy bien, entonces estamos viendo ya que hay dos grupos de obreros: los judíos y los apóstoles. Ahora, ¿quién es el tercer grupo de obreros? ¿Quiénes aparecieron después en la historia para traer una verdad especial? Cualquiera puede decir, bueno, son los reformadores, ¿verdad? Cualquiera puede decir los reformadores. Pero los reformadores no trajeron una nueva verdad presente. Así que los reformadores desempolvaron aquellas verdades que el papado había echado por tierra en la Edad Media. Los reformadores desempolvaron la Biblia, hicieron que la Biblia volviera al pueblo. Por lo tanto, ellos, al no traer una verdad presente o una verdad nueva en su generación, no forman parte de estos grupos de obreros. Pero entonces, ¿quiénes son este tercer grupo de obreros? Es la pregunta clave.
¿Quiénes son? Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 439. La obra de reforma consistió en ¿qué cosa? En devolver a los hombres a la palabra de Dios. Es decir, ellos no trajeron una nueva verdad. Ellos simplemente desempolvaron las verdades que el papado había echado por tierra. Ahora, ¿qué dice el Conflicto de los Siglos? La página 453. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. ¿Cuál fue ese movimiento? A ver, ese movimiento de 1844. Los Milleritas, Guillermo Miller y sus colaboradores, los adventistas del primer día. ¿Por qué se llamaban adventistas del primer día? Porque no tenían en su medio ¿qué cosa? La luz del sábado. Guardaban el domingo todavía. Así que el tercer grupo de obreros, ¿quiénes son? Los Milleritas. Ahora bien, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su verdad presente? ¿Fueron llamados a qué hora? A la hora sexta de la parábola. Recordemos, los judíos fueron llamados muy temprano por la mañana. Los apóstoles fueron llamados a la hora tercera. Y ahora los mileritas son llamados a la hora sexta. Miren lo que dice Apocalipsis 14:7. El mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:7. ¿Ya me siguen allí? Apocalipsis 14:7. Dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje del primer ángel está relacionado con el mensaje de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué iba a pasar? Y el santuario sería purificado. Así que la verdad presente del tercer grupo de obreros, ¿cuál fue? El mensaje del santuario celestial. El santuario purificado, Daniel 8:14. Y el mensaje del primer ángel. Esa fue la verdad presente de ellos. Fue la verdad que predicaron en su generación. Ahora bien, ¿qué dice el Conflicto de los Siglos? Página 401. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje ¿a dónde? A su debido tiempo. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado ¿en qué? En Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que creían los milleritas? Que al final de esas 2300 tardes y mañanas Cristo iba a venir a purificar la tierra con fuego. Pero no pasó eso. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a hacer la obra de juicio, de investigación por los muertos. En 1844 comenzó el juicio investigador de los muertos. Aún no se sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En otra ocasión estudiaremos sobre eso. Dice la mensajera de Dios en la página 417 del Conflicto de los Siglos, a Guillermo Miller y a quién más, a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora leemos también lo que nos dice la mensajera de Dios en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 504, y dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de ir a Estados Unidos. Nadie tiene el derecho a emprender la marcha por su propia responsabilidad y presentar en nuestros periódicos ideas acerca de ciertas doctrinas bíblicas, cuando se sabe que otros entre nosotros tienen opiniones diferentes al respecto, y que eso creará controversia. ¿Los adventistas de qué?
del primer día. ¿Cómo se llamaban los mileritas? Adventistas del primer día, porque ellos no tenían la luz del sábado todavía. Y sigue diciendo allí, del primer día. Ellos hicieron esto. Cada uno siguió su propio juicio independiente y trató de presentar ideas originales, hasta que no haya acción concertada entre ellos, excepto tal vez en cuanto a oponerse a los adventistas del séptimo día. Saben que Guillermo Miller rechazó la verdad del sábado, y aunque la rechazó, Dios lo mandó al descanso en esperanza. La mensajera de Dios dice que Guillermo Miller descansa en esperanza, a pesar de que él no recibió la luz del sábado. Esto es importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿cuál es el tercer grupo de obreros? Los mileritas, los adventistas del primer día. ¿A qué hora fueron llamados ellos en la parábola? A la hora sexta del día parabólico. ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su verdad presente? Daniel 8:14, el santuario purificado, y también en conexión con el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Así que este es el tercer grupo de obreros, su mensaje y la hora en que fueron llamados. Los mileritas fueron sellados con el mensaje del primer ángel, el mensaje de Daniel 8:14. Ahora, ¿quiénes siguen después de los adventistas del primer día? Los adventistas del séptimo día. Así que ¿quién es el cuarto grupo de obreros? Los adventistas del séptimo día. ¿No decimos amén por eso? Pero hay algo interesante que vamos a ver ahora. ¿A qué hora fueron llamados ellos? A la hora novena. Por eso dice que el padre de familia fue a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Saben por qué dice la hora sexta y novena en el mismo versículo? Porque los dos movimientos están relacionados, están vinculados. Los adventistas del séptimo día tienen sus raíces ¿en quiénes? En los mileritas. Por eso dice, el Señor salió a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los adventistas del séptimo día? ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar los adventistas del séptimo día? ¿El mensaje de quién? De los tres ángeles. Apocalipsis 14, del 7 al 11. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Advertir que ha caído Babilonia, y ¿qué más? Que no adore nadie a la bestia ni a su imagen ni reciba su marca. Ahora, ¿qué dice la mensajera de Dios? En Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 120. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Dice así: el primer y el segundo mensaje se dieron ¿cuándo? Entre 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación de ¿qué mensaje? Del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿predicamos nosotros en nuestras iglesias el mensaje de los 3 años? ¿Estudiamos sobre eso? Muy poco, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a escudriñar estas verdades, porque forman parte de nuestra plataforma distintiva como iglesia remanente. ¿Sí o no? Tenemos que empezar a conocer estos mensajes. ¿Cuándo llegaron? ¿Quién los predicaron? ¿Qué significan? Porque yo no le puedo decir al mundo, no adores a la bestia y a su imagen, si yo no sé quién es la bestia, ¿verdad? Yo no le puedo decir a la gente, salgan de Babilonia, si yo no sé qué es Babilonia. ¿Me voy a entender? Así que todo eso hay que estudiarlo paso a paso. Ellos fueron llamados ¿a qué hora? A la hora novena del día parabólico. Vamos a Apocalipsis, capítulo 10, y el versículo 11. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 10, 11 dice: y él me dijo, es necesario que haga ¿qué cosa? Profetices otra vez. Y dice ¿a dónde? A muchos pueblos, ¿y qué más? Naciones, lenguas y reyes.
¿Por qué se mandó a profetizar otra vez? Porque el tercer grupo de obreros, los mileritas, profetizaron que Cristo iba a venir ¿cuándo? En 1844. Y como no vino, ¿qué pasó? Al cuarto grupo de obreros, a los adventistas del séptimo día, ¿qué se le dijo? Vayan y profeticen otra vez, pero vayan a muchas naciones, vayan a muchos pueblos, a muchas lenguas y a muchos reyes. Ahora, este dato es importante. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Cuál es la iglesia que Dios tiene en la tierra hoy? ¿Cuál es la iglesia que ha recibido más luz? La iglesia adventista del séptimo día. Ahora miren lo que dice Profetas y Reyes en la página 526. Que eso que Dios quiso hacer mediante el antiguo Israel, lo va a hacer mediante Israel moderno, la iglesia que Él tiene en la tierra. Ya dio su viña arresta a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Ojalá usted y yo podemos estar allí. Ahora, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue la verdad presente de ellos? Aparte de enfatizar la verdad del mensaje de los tres ángeles. Cristo en su santuario, página 12, ¿qué dice? El tema del santuario debería ser cuidadosamente ¿qué? Examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe adventista? La verdad del santuario. Necesitamos conocer el santuario terrenal para ver qué Cristo hace en el santuario celestial. Necesitamos investigar sobre la verdad del santuario, no solamente bajo el contexto del juicio de los muertos, sino también bajo el contexto del juicio de los vivos. Porque pronto viene ¿qué cosa? El juicio de los vivos. Y necesitamos pedir, clamar, despertar y apartarnos del pecado para recibir el sello de Dios y ser aprobado por Dios cuando Él venga a juicio a su casa. Ahora miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 419. El asunto de qué? Del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Así que ese chasco de 1844, ese sistema, esa profecía que no se cumplió de que Cristo iba a venir en ese año, fue también el motor y el vehículo que reveló una gran cantidad de verdades. Cristo no vino a la tierra, sino que fue al lugar santísimo a iniciar el juicio investigador, a hacer el juicio de los muertos, a hacer la obra de expiación en favor de su pueblo. Así que mis apreciados hermanos, ahora bien, ¿cuál es el cuarto grupo de obreros? ¿Cuál es el cuarto grupo de obreros? Los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es su mensaje de verdad presente? El mensaje de los tres ángeles, en conexión con el santuario celestial. Ahora bien, ¿a qué hora fueron llamados ellos? A la hora novena parabólica del día. Pero aquí viene la parte triste del estudio. Viene la parte que quizás a más de algunos no le guste. La pregunta es, ¿el cuarto grupo de obreros está cumpliendo el propósito de Dios ante el mundo? Vamos a ver qué Dios nos dice mediante el espíritu de profecía. Vamos a ver la siguiente cita. En la siguiente de abajo también. Testimonios para los ministros, la página 86. En vista de que el cuarto grupo de obreros no está cumpliendo el propósito de Dios, Dios por eso debe llamar a un quinto grupo de emergencia. Miren lo que dice Testimonios para los ministros, la página 86. Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando la trompeta un sonido como incierto y que están siguiendo ¿qué cosa? La senda de la mundanalidad.
¿Es verdad o es mentira? Es una triste realidad. Hay veces que metemos el día de la madre a la iglesia, que si el día del padre, que si el día del conquistador, que si el día del anciano, que si la Navidad, que si esto y que si lo otro, y nos olvidamos del creador del universo. Hoy el único digno de honra y gloria, ¿quién es? Es Jesucristo, mis hermanos. Hoy es el día santo del Señor. Pero tristemente en muchas de nuestras iglesias metemos el mundo a la iglesia. Metemos las costumbres del mundo a la iglesia. Y entonces le estamos dando a la trompeta un sonido como incierto. En vez de que el mundo se convierta a la iglesia por la verdad que Dios le ha dado a su iglesia, nosotros nos estamos convirtiendo al mundo, a sus costumbres, a sus prácticas y a sus ídolos. Entonces Dios, al ver la condición de nosotros, nuestra condición de tibieza, nuestra condición de sueño, nos llama a despertar, nos llama a consagrarnos, nos llama a prepararnos, nos llama a ir a la verdad presente, a escudriñar la verdad y no quedarnos solamente con lo superficial. Formamos parte de la iglesia de Dios y esta iglesia es especial, pero tristemente nuestra conducta está haciendo que el Señor se retire de en medio de nosotros. Ahora bien, ¿qué dice el servicio cristiano en la página 49? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A Cristo o estamos siguiendo al mundo? ¿Qué dice la inspiración de Dios? Servicio cristiano, página 49. Me lleno de tristeza cuando pienso en qué cosa, en nuestra condición como pueblo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente ¿hacia dónde? Hacia Egipto. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Qué triste, ¿verdad? ¿A quién estamos siguiendo? En vez de seguir a Cristo, nuestro líder, estamos marchando hacia Egipto. Estamos siguiendo las modas y las costumbres del mundo y no estamos sirviendo a un Dios vivo. Hermanos y hermanas, que Dios nos despierte del sueño. Los días son malos. Se acerca el día del Señor grande y terrible. No podemos estar en esta condición. Tenemos que pedirle a Dios colirio para que nos ayude a discernir los tiempos, para abrir los ojos, despertar y ser obreros llenos de su poder, para vivir el mensaje y compartirlos a otros. Ahora ven por qué nuestros esfuerzos misioneros a veces carecen de fuerza. ¿Por qué a veces no tenemos éxito en la obra misionera? Porque no tenemos el poder de Dios en nuestro medio. Cuando nosotros sigamos a Cristo nuestro líder y vayamos en pos solamente de Cristo, allí el Señor va a estar en plenitud con nosotros. Así que mis hermanos, otro detalle también es que la duda y el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias. Es decir, muchos hermanos en la iglesia no creen en el Espíritu de profecía. Muchos hermanos no les gusta leer el Espíritu de profecía. Y otros han llegado a una condición tan lamentable de decir que todo aquel que predica con la Biblia y con el Espíritu de profecía es un disidente. Es un alarmista, es un extremista. Pero no, el Espíritu de profecía es una herencia especial que Dios le dio a la iglesia remanente. Y el Espíritu de profecía está ¿para qué? Para que lo usemos, para que escudriñemos sobre el sí o no. Bien, en vista de que el cuarto grupo de obreros no va a terminar la obra, en vista de que el cuarto grupo de obreros no va a poder cumplir el propósito de ir a todo el mundo, entonces ¿qué Dios hace? Llama a un grupo de emergencia. Ahora bien, ¿qué hace con este grupo? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se les llama a ellos? Y son llamados cerca de la hora 11, un poco antes que comience el fuerte pregón al mundo, los 144,000. Apocalipsis 18:1, ¿qué dice? Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1. Dice así, ¿ya me siguen? Después de estas cosas vi otro ángel descender ¿de dónde? Del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada de su gloria.
hay un mensaje que Dios habría de traer a la iglesia para preparar a un pueblo para el tiempo del fuerte clamor. El mensaje del otro ángel que viene a darle fuerza al tercer ángel. Ahora bien, ya sabemos que el cuarto grupo no va a terminar la obra, ¿verdad? ¿Por qué no va a terminar el cuarto grupo de obreros la obra misionera en el mundo? Porque se mundanalizó. Ahora Dios tiene que llamar a un quinto grupo dentro de la iglesia para que ellos vayan a hacer esa obra final. Joya de los Testimonios, volumen 1, la página 335 dice: el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero ¿qué? Carácter pecaminoso. Es decir, que cuando hay que denunciar el pecado, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos callados o qué? Hay que hablar y denunciar. Dice, estarán siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de ¿quiénes? En el tiempo del sellamiento de ¿quiénes? De los 144,000 que han de subsistir ¿cómo? Sin defecto delante del trono de Dios. Alcen la mano los que quieren formar parte de ese quinto grupo de obreros. Ahora estamos viendo quiénes son los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? Los 144,000 que Dios ha de sellar dentro de la iglesia de la Odisea. Pero ellos deben gemir, deben clamar por la condición del pueblo. Deben gemir, es decir, sentir dolor por mi condición de pecado, y clamar, es decir, llevar la verdad, aunque a la gran mayoría no les guste ni les agrade. Bien, hermanos y hermanas, para ir concluyendo, vamos a ver lo que nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. Y dice así: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto ¿a quiénes? A los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, ¿cuándo, mis hermanos? ¿En qué momento? En la hora undécima habrá miles que reconocerán y encontrarán ¿qué cosa? La verdad. En la hora undécima multitudes se van a convertir al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a la siguiente. Vamos, que el tiempo se me fue. ¿Qué es lo que se va a predicar a todo el mundo? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿por qué? Por testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. ¿Cuál es el mensaje que viene a darle fuerza al tercer ángel? ¿Cuál es el mensaje con que han de ser sellados los 144,000? Primero es escrito, la página 277 dice: la obra de este ángel. ¿Cuál ángel, hermanos? El de Apocalipsis 18:1, ¿sí o no? El ángel que llena toda la tierra de la gloria de Dios. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta hacer ¿qué cosa? Un fuerte pregón. ¿Qué van a predicar los 144,000 en el mundo? El mensaje del reino, pero lo van a hacer llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, mis hermanos. Queremos estar allí en ese grupo de obreros. Queremos ser un obrero de la hora undécima. Entonces tenemos que salir de esa apatía en la que estamos. Tenemos que salir de esta tibieza. Tenemos que despertar del sueño. Vamos a la siguiente. La de abajo, por favor. Vamos a leer la cita de abajo. Durante la proclamación del tercer ángel, ¿qué va a pasar? Otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Evento del tiempo final, página 84. Vamos a ver entonces la siguiente. ¿En la hora qué? ¿Qué va a pasar en la hora undécima? Dios reunirá una compañía fuera del mundo para servirle a Él. Y va a haber un ministerio ¿cómo? ¿Convencido o convertido? Convertido. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que estemos convencidos o convertidos? Convertidos.
A aquellos quienes han tenido privilegios y oportunidades de ser inteligentes en relación a la verdad y sin embargo continúan oponiéndose a la obra de Dios y a la obra que Dios quiere hacer, serán ¿qué cosa? Vomitados. Pues Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyos intereses estén divididos. Él acepta todo del corazón o no acepta nada. Alcen la mano los que creen que Dios necesita o quiere un 99%. ¿Cuánto Dios quiere de nosotros? Un 100%. O nos entregamos a su obra completamente o mejor no lo hacemos. Eso lo dice en el manuscrito 64 del año 1898. Vamos a la carta 36 de 1890. Muchas personas, ¿qué van a hacer? Saldrán de otras iglesias, pero ¿cuándo lo van a hacer? En la hora undécima. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? Los 144,000 que han de ser sellados dentro de la iglesia. Obedecerán toda la verdad porque no se han puesto en contra de la luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a la luz que tienen. Mientras aquellos quienes han tenido gran luz, grandes privilegios y oportunidades, han fallado de vivir en la luz, ¿qué va a pasar con ellos? Serán dejados a un lado. ¿Quiénes son esos que han tenido gran privilegio y oportunidades? ¿Y qué pasa si no vivimos esta luz especial? ¿Qué pasa si no ponemos en práctica las verdades que Dios nos ha dado? El Señor nos va a echar a un lado y dentro de la iglesia va a buscar a laicos humildes y a ellos los va a premiar y los va a sellar para que ellos vayan a hacer la obra ¿dónde? Al mundo entero. Dice, su luz brillará menos y menos hasta que sus lámparas se apaguen por falta de aceite de gracia en sus vasos con sus lámparas. Ahora bien, ya para ir terminando, me faltan 2 diapositivas más. Ya sí sé que hay hambre, ¿verdad? ¿Pero estamos claros hasta aquí? Bien. ¿Qué clase de obreros son estos? Estos obreros de la hora undécima. ¿Qué clase son? ¿Será que son líderes famosos o será que son laicos sin renombre? Son personas humildes que están dentro de la iglesia gimiendo y clamando por Dios. Dice, Dios enviará ¿a dónde? A su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están ociosos ¿dónde? En la plaza. ¿Qué representa la plaza? La iglesia. Cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. Esto quiere decir, ellos pudieron haber sido líderes, ministros, ancianos de iglesia, pero son ¿qué cosa? Laicos sin renombre. Pero ¿qué está pasando con ellos? Dios los está capacitando con la verdad presente para recibir el poder del Espíritu Santo, para ser sellados y ser enviados a las naciones. Y sigue diciendo, a los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, y también vosotros ¿a dónde? A mi viña. ¿Cómo estaban los obreros que fueron llamados cerca de la hora undécima? Estaban ociosos en la plaza y el Señor vino y les dijo, vengan también a trabajar a la viña. ¿Por qué muchos no responden al llamado? Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que hacer fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. ¿A dónde hay una gran obra que hacer? Fuera del púlpito, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, viviendo el mensaje. No es porque yo sepa predicar o porque usted sepa predicar, ya usted es un obrero de Dios. No, hay una gran obra que hay que hacer ¿dónde? Fuera del púlpito. ¿Y cómo son esos laicos? Consagrados. Hermanos, ¿creen ustedes que necesitamos consagrarnos para la obra magna que Dios nos ha encomendado? Si no estamos consagrados, ¿cómo vamos a despertar al mundo? ¿Cómo yo voy a despertar al mundo si yo estoy dormido? ¿Cómo yo le voy a decir a la gente que está en Babilonia que salga de allá si yo estoy practicando las cosas de Babilonia? No tiene sentido, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, página 91 lo dice. Dice Conflicto de los Siglos, 664. Así también será proclamado, ¿qué cosa? El mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder,
El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. Alcen la mano los instrumentos humildes de Dios. ¿A dónde están? Los puedo ver. Dice, dirigiendo el Espíritu a los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación de instituto de enseñanza. ¿Por qué van a ser calificados los obreros? ¿Por ir a estudiar teología o porque son humildes? ¿Van a ser qué cosa? Ungidos, enseñados por el Espíritu Santo. Así que aquellos que no terminamos la escuela, no nos preocupemos. Si somos humildes y consagrados a Dios, Él nos puede usar en su obra. ¿Lo creemos así? Dios va a usar en la última obra final a un grupo de laicos humildes y sin letra. Muy pocos hombres grandes serán usados. Ahora, ¿cuál es el pago que se le da a los obreros? ¿Cuál es el pago que se les da? ¿Cuál era el acuerdo? Un denario, ¿sí o no? ¿Y quiénes eran los primeros en recibirlo? ¿Quiénes fueron los primeros en recibir el pago? Recordemos que hay 5 grupos de obreros. ¿Y a quién se les pagó primero el denario? A los últimos. ¿Qué representa el denario? El denario representa la vida eterna. Representa el pago que se le da a los obreros por hacer bien el trabajo que Dios le encomendó. Ahora, ¿por qué los 144,000 se les da primero el denario? Ah, porque ellos no mueren. Alcen la mano los que quieren morir en esta mañana. Saben, hermanos, que usted y yo, al estar en la iglesia de Dios, somos candidatos de ser un 144,000. A los primeros que se les paga el denario son a los 144,000, porque ellos no mueren. El primer grupo de obreros, los judíos, murieron, ¿sí o no? ¿Los apóstoles murieron ya? Sí. ¿Los mileritas murieron ya? ¿Los adventistas fieles pioneros ya murieron? Pero los 144,000 no mueren. Miren lo que dice Testimonios para los Ministros, la página 445. El más poderoso de los ángeles, ¿qué tiene en su mano? El sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal de inscripción a aquellos a quienes se les concederá, ¿qué cosa? La inmortalidad, la vida eterna. Hermano, yo quiero recibir ese denario. ¿Ustedes no quieren recibir ese denario? ¿A quién se les paga primero el denario? A los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? Los 144,000 que Dios va a sellar, ¿dónde? Dentro de la Odisea, dentro de la iglesia. ¿Y por qué se les paga a ellos primero el denario? Porque ellos no mueren. Y también porque van a hacer una obra que ninguno de los otros grupos pudo hacer. Extender el mensaje del Dios a todas las naciones. Mientras el cuarto grupo de obreros fue comisionado para ir a muchos pueblos, el quinto grupo de obreros será enviado ¿a dónde? A todas las naciones. Ya para concluir, hermano, ahora sí voy a concluir. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 66, y los versículos 18 y 19. Hablando de los 144,000, hablando del quinto grupo de obreros. Isaías 66, versículos 18 y 19. Ya se ve la laptop, así que ya terminamos. Pero este es el último texto. Miren lo que van a hacer los 144,000. Miren lo que van a hacer los obreros de la hora undécima en el mundo. ¿Ya lo tienen allí? 18 y 19. Dice: porque yo conozco sus obras y qué más. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán qué cosa. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los sobrevivientes. Ahora, ¿de qué sobrevivieron estos 144,000? ¿Saben de qué sobrevivieron? En la iglesia va a haber un juicio donde Dios va a eliminar la cizaña, y los 144,000 van a sobrevivir ese juicio. Ahora, ¿estos sobrevivientes qué hacen? Dice, a las naciones. Dice que van a ir a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Gabán, a las islas apartadas,
que no oyeron de mí. ¿Y qué van a hacer? Ni vieron mi gloria. ¿Y qué más? Van a publicar, ¿qué cosa, hermanos? Van a publicar la gloria de Dios a los gentiles. Hermanos, los 144,000 van a estar revestidos de la gloria de Dios, revestidos de toda la armadura de la justicia de Cristo. El cuarto grupo de obreros no va a terminar la obra porque se mundanalizaron. Por eso Dios tiene que hacer una llamada de emergencia cerca de la hora 11 para sellar este quinto grupo de obreros e enviarlos ¿a dónde? A todas las naciones. Yo pregunto, ¿la iglesia en la condición que está puede terminar la obra? No puede terminarla. Por eso Dios tiene que llamar a ese quinto grupo de obreros. Entonces, mis hermanos, para concluir, otra vez más digo que voy a concluir. ¿Quién es el primer grupo de obreros? Los judíos. ¿A qué hora fueron llamados ellos? Muy temprano por la mañana. ¿Cuál fue su verdad presente? El santuario terrenal y el sistema de sacrificio. ¿Cuál fue el segundo grupo de obreros? Los apóstoles. ¿A qué hora fueron llamados ellos? A la hora tercera. ¿Cuál fue su verdad presente? Cristo crucificado y este resucitado. Cuarto grupo de obreros, el tercer grupo de obreros, perdón. Los mileritas. ¿A qué hora fueron llamados ellos? A la hora sexta del día parabólico. ¿Cuál fue su verdad presente? Daniel 8:14, el santuario purificado y el mensaje del primer ángel. Cuarto grupo de obreros, los adventistas del séptimo día. ¿Cuál fue su verdad? El mensaje de los tres ángeles y el santuario celestial también. Ahora, ¿van a terminar ellos la obra? No, porque dice que le están dando la trompeta un sonido incierto. Entonces Dios, ¿a quién está llamando ahora? Dentro de la iglesia, a los 144,000, los que está buscando con linterna. ¿Y cuál va a ser su mensaje? El mensaje del otro ángel que le da fuerza al tercero. Van a ser sellados para inmortalidad y van a ir a todo el mundo a dar el último mensaje. Por eso a ellos se les paga primero el denario, porque ellos no mueren. Los otros grupos de obreros recibirán el denario ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y ahí recibirán la inmortalidad para ser resucitados, para ser trasladados al cielo. Y los adventistas del séptimo día serán resucitados en la resurrección especial que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Así que, mi hermano, ese fue el estudio de esta hora. Espero que hayamos sido edificados y que sigamos teniendo el interés de aprender. Que Dios les bendiga y les guarde a